a Cátedra de Teoría General del Proceso, a cargo de la doctora Juana Dioguardi, comisión martes a la tarde, a cargo del doctor Guillermo Diledo, y quien les habla, Carolina García, ayudante. Bueno, vamos a hablar hoy del contenido de la clase número 5, que se refiere a los sujetos del proceso, diferentes tipos, el juez, designación, cese, en fin. Vamos a hacerlo en modo sintético, voy a decir los conceptos esenciales que ustedes tienen que saber, y después el resto ustedes lo pueden ver de la bibliografía, los materiales que se subió, etc. Bueno, ¿quiénes son los sujetos del proceso? Tenemos que hacer una aclaración. Cuando hablamos de sujetos, hablamos de las personas que intervienen en un determinado proceso. Entonces tenemos que hablar de las partes. ¿Quiénes son las partes? La parte actora, que es aquella que reclama, en caso de que se le haya vulnerado un derecho, el cumplimiento de la ley. ¿Y a quién le reclama? Ante el juez. Inicia un proceso mediante un acto procesal, que es la presentación de la demanda, que ya lo vamos a ver más adelante. La otra parte es la parte demandada, que es aquella a quien se le reclama el cumplimiento de la ley, ya sea por haber provocado un daño, por haber vulnerado un derecho o por lo que sea, que se le reclama el cumplimiento de ese deber que tiene. Y quien resuelve es el juez, que es el tercero que interviene, hay tres partes, perdón, me expresé mal, son tres partes, la parte actora, demandada y juez. Son los tres sujetos que sí o sí tienen que estar en el proceso. Por eso decimos que son los sujetos necesarios, porque sin estas tres personas, sin la parte actora, sin la parte demandada y sin el juez, no existe proceso. Ahora bien, nosotros siempre hacemos una clasificación entre los sujetos necesarios y los sujetos eventuales. Vale decir que los que dijimos recién son los sujetos necesarios, necesariamente tienen que estar para que exista un proceso. Ahora bien, pueden existir otros sujetos, es decir, otras personas que intervengan en el proceso, eventualmente. Cuando digo eventuales, digo que eventualmente pueden estar o no. En caso de que estén, intervienen, y en caso de que no estén, el proceso sigue su curso. ¿Y a quién me refiero? A los testigos, a los peritos y a otros que pueden intervenir en el proceso. Pero reitero, en determinados procesos intervienen, en otros no. Si no intervienen, el proceso continúa su curso. Lo que sí tenemos que tener en claro es que los sujetos necesarios son la parte actora, quien reclama el reconocimiento o el cumplimiento de una ley, la parte demandada, que es aquella a quien se le reclama esa violación de la ley o esa vulneración de un derecho, y el juez, que es el que va a resolver ese conflicto a través del largo camino que inicia con la demanda y termina con la sentencia. Bien, hablamos entonces del juez. ¿Quién es el juez? Ya sabemos que es el encargado por el poder, por el Estado, es aquel encargado de resolver los conflictos y que ineludiblemente tiene que cumplir con esta función. Ahora bien, nos pide el temario cuáles son las facultades, cómo es nombrado el juez y todo, y nos habla del Consejo de la Magistratura. Respecto de esto, vamos a decir que la institución del Consejo de la Magistratura fue introducida a partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, y es aquel organismo compuesto por miembros del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, también Poder Judicial, representantes de los colegios de abogados y académicos. Todos ellos son los consejeros, que son los encargados de seleccionar a quienes son postulantes para cubrir una determinada vacante en un determinado juzgado, y son aquellos también que tienen la facultad disciplinaria de remover a un juez mediante un proceso que se llama jury de enjuiciamiento en caso de que esté desempeñando mal sus funciones. Bien, rápidamente, aquel que es un aspirante que quiere aspirar a ser juez tiene que rendir un concurso que se llama de oposición y antecedentes, que consiste en una prueba escrita, en una prueba oral, en un examen psicotécnico y en una entrevista con miembros del Consejo. Una vez superado todo eso, el Consejo se reúne en pleno y por mayoría de 2/3 evalúa
en orden a mérito, no solamente en orden a los exámenes dados, al examen psicotécnico y a la entrevista, sino a los antecedentes que tiene esa persona, quienes son los más capacitados para ejercer, para ocupar esa vacante. Y realiza una terna, un conjunto de 3, que se lo eleva al Poder Ejecutivo, y como dice la Constitución, el Poder Ejecutivo nombra a uno de esos 3, esa terna es vinculante, tienen que ser de esos 3, con acuerdo del Senado. Bien, esto para ver cómo llega el juez, cómo está establecido en nuestro país el mecanismo para llegar a juez, cuáles son los pasos a seguir. Ahora bien, durante el proceso también tenemos otras facultades que tiene el juez, una vez que ya está en sus funciones, digamos, tiene facultades disciplinarias y tiene facultades instructorias. Básicamente lo vamos a encontrar esto en los artículos 34 y 36 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que nosotros no pedimos los números de los artículos, pero vale destacar que seguramente en el contenido temático bajado van a estar, entre ellas está las facultades instructorias que tiene el juez, que son, por ejemplo, lo nombramos antes, hacer comparecer en cualquier momento a las partes del proceso, puede aplicar o mandar a testear frases injuriosas que se produzcan durante el proceso, puede también subsanar o omitir algunos errores en que incurren las partes, puede realizar actos de oficio para que el proceso no se detenga, en fin. Y junto también con esas facultades tiene los deberes, que son de asistir, como dice el Código, asistir a todas las audiencias, que lo dice el Código, resolver las medidas, resolver las situaciones, o sea, dictar sentencias en el plazo que le estime el Código Procesal en la medida de lo posible y en la medida de lo posible de su gravedad o no, etcétera. Todo eso lo van a ver en el contenido. Sepan ustedes que el juez tiene esas facultades instructorias y deberes también. Bien, bueno, en el próximo video seguimos con el resto del contenido.